Hola, agradezco la invitación a esta actividad universitaria del Jardín Botánico del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Voy a intentar presentar algo sobre la historia de la biología de Guatemala. Ustedes saben, Guatemala es un lugar con una topografía tan variada e interesante que data desde hace unos 240 millones de años, con cantidad de tipos de vegetación y ambientes, desde bosques tropicales muy húmedos hasta bosques secos, bosques tropicales de montaña, manglares, y esto alberga una diversidad enorme, tanto de plantas como las 10.000 o más de 10.000 especies de plantas vasculares que se conocen, como de aves con más de 730 especies conocidas, anfibios y reptiles, y una gran cantidad de especies que han evolucionado propiamente en las montañas de Guatemala, las denominadas especies endémicas. Es decir, tenemos en este país una enorme riqueza biológica que hasta hace poco hemos comenzado a reconocer y no solo a reconocer, sino a tratar de comprender. Así que en el tiempo que me han otorgado voy a tratar de hacer una narrativa personal, muy personal, de la historia de la biología de Guatemala. Voy a enfocar únicamente el conocimiento de la biodiversidad bajo el supuesto de la utilidad de la biodiversidad y por lo tanto la necesidad de conocerla, bajo el supuesto también del interés científico, que es básicamente equivalente a un interés religioso en la antigüedad. Y por otra parte, voy a considerar que el conocimiento que actualmente poseemos se ha construido a lo largo de todos los años. El primer trabajo que se conoce sobre la biodiversidad de Guatemala data de 1690 con el estudio realizado por Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en lo denominada Recordación Florida. Recordación Florida es el primer documento de historia natural de Guatemala. Este fue publicado, la primera publicación extrañamente es hasta el año de 1882 en España. Tenemos una nueva edición publicada hace 1 o 2 años por nuestra universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una bella publicación con una portada muy bonita, un mapa y un papel muy hermoso y oloroso. Recordación Florida, como se llama, es un discurso de la historia natural, un discurso de lo que hay, de lo militar y de lo político del Reino de Guatemala. Así, en ese tratado, Fuentes y Guzmán presenta y describe aproximadamente 130 animales, 160 especies de plantas, para un total de 290 especies registradas. Esto incluye, y ese es el sentido utilitario, plantas comestibles, que son 95, plantas medicinales, que son 36, plantas útiles, que son 17, plantas nocivas, que son 4, y los que llama plantas varias, que son básicamente especies como las especies que han sido introducidas principalmente para condimento desde Europa. A recordación, Florida es un libro que fue tratado posteriormente por Severo Martínez y Peláez. Y creo que por esa razón Severo Martínez consideró el trabajo de Fuentes y Guzmán como el trabajo del criollo, y que lo que estaba construyendo, la tesis era de que lo que estaba construyendo con la Recordación Florida, Fuentes y Guzmán, era la patria del criollo. Creo que por esa razón, tanto en el sentido de materialismo histórico y político y economía política, a Recordación Florida no ha sido tan considerada desde el punto de vista de la historia biológica y de la historia ecológica del país. Si ustedes lo leen, podrían terminar llorando con la descripción de la vegetación de la costa sur y del altiplano del país, así como del área de Izabal y de Petén, en cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, uh, describe la abundancia de iguanas, de guapinol, piña, plantas como cempasúchil y papayas
nativas, pero también describe por primera vez al manatí, mucho antes de que lo hiciera Linneo. Y entre las cosas que dice el manatí es que era abundantísimo en el río Dulce y que lo podían tomar en grandísima cantidad durante todo el año, y da algunas otras otros datos respecto a la abundancia poblacional de varios organismos. Oh, qué triste. Seguidamente, en 1722, el padre Fray Francisco Jiménez en Zacapulas escribe el libro denominado Historia Natural del Reino de Guatemala. Este libro, como son las cosas en Guatemala y las cosas que pasan con los españoles, probablemente fue publicado por primera vez en 1967 y creo que solo existe una edición, la primera edición, creo que es la primera y única edición de 1967. En este trabajo, el padre Jiménez registra un total de 330 especies, que son muchas más que las 290 que había registrado Fuentes y Guzmán. Padre Jiménez, como sabemos, también fue el descubridor del Popol Vuh y dedicó la historia natural del Reino de Guatemala a la monja Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era considerada una santa nacida en América y que por lo tanto uh, era la patrona del Nuevo Mundo. Y sin ir muy lejos, tenemos un departamento que se llama Santa Rosa. O sea que vemos la importancia de esta monjita para nuestro país y para el continente. Por lo tanto, Jiménez dice que fue dedicado a Santa Rosa de Lima para conocer todo lo que el divino hacedor del todo sujetó en la cuarta parte del mundo al imperio de su querida esposa Rosa. Esposa porque se supone que las monjas se casan con Dios o con Jesús, y que el divino hacedor de todo dejó a manos de la Santa Rosa de Lima la protección de la diversidad de América. Dentro de los textos variados del padre Jiménez aparece la descripción de dos especies de corales, y ahí están las descripciones. Una es de 3/4 de largo, colorado y negro, y la forma en que aparecen las cuentas de colores, y la otra que era un poco más grande, y la forma en que aparece la distribución de los colores. También describe alacranes y también dice que no son venenosos los de Guatemala, considerando que existían alacranes bastante venenosos en México, en el norte. Describe también una culebra de 2 cabezas. Vea, una culebra que tiene una cabeza adelante y otra atrás. Y la culebrita esa existe. Se llama actualmente tapalcúa, culebra de montaña. Es un anfibio en realidad. Y dice que, eh, dice de aquesta culebra que se entra por el orificio de los hombres. Wow. Bien pudo haber acontecido alguna vez que se entre en busca de los excrementos que de ella se mantiene, pero solo estando muerto uno puede esto suceder, que se le entre, o tal vez estando como muerto. Y por lo tanto refuta un mito que todavía conocemos de que las tapalcúas pueden penetrar por el ano de las personas, y que por lo tanto ir al campo a hacer de lo que hace este famoso alcalde, que no, Tres Quiebres, no es correcto hacerlo. Describe también las mojarras y las diferencias de los guapotes, como actualmente hacemos, y también describe el tecolote, y considerando también un mito acerca del tecolote, que las personas lo tomaban porque era mensajero del infierno y que si lo veían algo malo les iba a suceder. Jiménez era bastante estricto, considerando que no había evidencia que sostuviera tal cosa. Lo mismo ocurre cuando describe unos nematodos, que dice que de los nematodos se originaban a partir de los pelos que dejaban las personas de cabellos. Y él dice, nunca he visto eso y probé y tal cosa no es cierta. Los motivos de Jiménez fueron estrictamente religiosos, pero no muy alejados de la ciencia. Recuerde que de ciencia y religión tuvieron conflictos básicamente hasta la teoría de la evolución. De ahí, a partir de la teoría de la evolución, porque habían convivido en conjunto, una dio origen a la otra, pienso. Y sin ir muy lejos, Carlos Linneo, el padre de la taxonomía moderna, en tanto en sus especies plantaron como en su sistema Natura, dedicó
sus libros a un Dios, Jehová, y decía cuán amplia es tu obra y cuán sabio es lo que has hecho y cuán llena está la tierra de toda tu perfección. Y lo que decía después en latín es que voy a narrar todas tus maravillas, Señor. Esto es lo que hace. Al hacer la taxonomía, Linneo está narrando las maravillas de nuestro Señor y está tratando de comprender cuál es el pensamiento de Dios respecto a la diversificación de los organismos. Y decía, por generaciones hablarán de tus virtudes. De hecho, esas maravillas son las maravillas de Linneo y por generaciones seguimos hablando de las virtudes del trabajo de Linneo. Entonces, después de Jiménez, en 1722, nace una idea en Europa y principalmente en, en España en relación a las expediciones que habían hecho los ingleses alrededor del mundo, ingleses y franceses alrededor del mundo, siendo una potencia porque España también no tenía una expedición científica alrededor del mundo. Con eso nace aproximadamente en 1789 la famosa expedición científica de Malaspina o la expedición científica española alrededor del mundo. Esta fue dirigida por el capitán Alejandro Malespina en una nave que se llamaba Descubierta y por el recordado José Bustamante y Guerra en otra nave que se llamaba La Atrevida. Estas son las dos corbetas que ellos estaban utilizando, la corbeta Descubierta y la corbeta Atrevida, que eran básicamente como gemelitas. Interesante que el director científico de esta expedición alrededor del mundo, que navegaba en la corbeta Descubierta, estuvo a cargo, o sea, el director científico era el señor Antonio de Pineda y Ramírez, quien había nacido en la ciudad de Santiago de Guatemala en el año de 1753. O sea, fue una persona que nació en Guatemala y que dirigió una expedición alrededor del mundo y creo que nadie más que haya nacido en Guatemala ha tenido tal logro nunca, jamás, por todos los siglos de los siglos. Este individuo nació en Guatemala y luego por la necesidad era el hijo del oidor de la audiencia. Luego por sus estudios, la necesidad de los estudios se fue a España. En España estudió en la Academia Militar y por sus intereses particulares en zoología y un tanto en botánica se fue al Jardín Botánico de Madrid y ahí terminó sus estudios con los mejores taxónomos y las personas mejor preparadas en la taxonomía linneana que acababa de medio nacer, ¿no? En la expedición ellos descubren y describen tradiciones de los países del mundo, formas de vida de los países del mundo, actividad geológica, volcánica, el tipo de vestimenta y costumbres de las formas de vida de las diferentes sociedades. Pero además, y esto es lo que nos interesa, describen inmensidad de plantas y animales de diversos grupos de Sudamérica, de Centroamérica, de México y de las Filipinas. Y algunos de ellos con dibujos extraordinarios. Tenían un pintor que era del calibre de Alberto Durero. Dibujos extraordinarios que si solo ven los dibujos ustedes podrían saber exactamente de qué especie se trata, como por ejemplo esta cosa que acá es una iguana, esta que no la conozco, y un oso hormiguero y algunos de los peces que tenemos acá y otras plantas como esta cosa que parece fragipán, no sé qué es, y algunas otras como convolvuláceas y una serie de insectos que nunca jamás han sido estudiados. También incluye datos importantes sobre la historia de vida de organismos que solo se conocían porque fueron descritos por Linneo, pero que de los cuales no se tenía idea de cómo existían. Estos manuscritos han permanecido perdidos durante unos 220 años y hasta hace muy poco se han vuelto a encontrar con estas personas que revisan en los archivos de las bibliotecas y de los
lugares en los que se guardan los manuscritos como museos. De esta expedición tenemos los primeros dibujos de la gaviota marina guatemalteca, que son básicamente del puerto de San José. Son estos cuatro dibujos, pero hay otros más. Ocurre que la expedición llegó a Sonsonate y en Sonsonate tomaron agua y otro tipo de bastimentos. Se vinieron a Guate, pero llegando exactamente a la altura del puerto de San José, dejó de haber vientos. O sea, se puso el mar tranquilo, tenían el mar más tranquilo del mundo y eso no es bueno para la navegación, por lo menos para la navegación a vela. Entonces pasaron como 5 días enfrente de la costa de Guatemala y colectando diversidad de organismos. Esa diversidad de organismos, por supuesto, iba colectada, preparada para los museos y además los dibujantes se pusieron a trabajar durísimo. Estas son las primeras cosas que, si alguien tiene interés, jamás han sido estudiadas. O sea, tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Y un doctorado en España, en el Museo de Madrid, podría ser interesante para alguien. Oh, perdón. Aquí está el final de la historia, en la primera parte, el epílogo. El capitán Antonio de Pineda atravesó la isla de Luzón entre los manglares y al final de su travesía terminó muriendo. Dicen los escritores que por desnutrición y por fatiga, pero yo sospecho de malaria. Pero habría que ver si había malaria por ahí, pero eso es lo que sospecho. Muere en Filipinas el 23 de junio de 1792 y es una pérdida total para la zoología y para la expedición. Del trabajo de Pineda, entonces lo que nos queda es numerosos especímenes que fueron colectados y están depositados en el Museo de Madrid, pero hay que revisarlos todavía. Un género Pineda que fue dedicado a Antonio de Pineda y 5 volúmenes de manuscritos, incluyendo dibujos que incluyen 400 a 500 páginas que para 1795 estaban ya listas para ser publicadas, pero nunca fueron publicadas. Terrible. ¿Por qué no fueron publicadas? Este es el epílogo parte 2. El capitán Malaspina llegó a España y fue muy bien atendido por el rey Carlos IV y la reina María Luisa y se volvieron muy aficionados a él. Era un tipo guapo, con mucha cultura, pero que logró conocer las interioridades de las tierras españolas afuera de Europa. Y una de las cosas que ocurrió es que aparentemente la señora María Luisa le gustó don Malaspina. Estos son chismes, a mí no me gusta el chisme, pero, pero creo que es importante, tal vez. Y entonces el chisme viene de que el amante de la reina María Luisa se enteró de que ya no tenía los favores de la reina porque le gustaba Malaspina y entonces decidió acusarlo con el rey. Entonces fue con el rey y lo acusó de sedición, que no lo acusó de seducción, sino de sedición. Y quedaba muy bien porque España en este momento tenía guerras con Inglaterra y tenía guerras con Francia y tenía mucho temor de que la revolución en los Estados Unidos y la revolución francesa estaba provocando lo que le estaba provocando en las tierras americanas y que probablemente Malaspina había contribuido en parte a ese malestar en América. Entonces, Malaspina tuvo un proceso, fue encarcelado y finalmente fue deportado en 1804, 1803, 1804 a su castillo en Italia y el trabajo de Pineda y nada fue publicado jamás. Terrible, es una pérdida para la humanidad. Hay una tercera parte del epílogo y eso nos lleva un poquito más lejos. Vamos a tener que regresar en el tiempo, pero nos lleva un poco más lejos y es la parte 3. ¿Qué pasó con el capitán Bustamante y Guerra? Ocurre que el capitán Bustamante y Guerra, que era amigo del rey Fernando VII, el sucesor de Carlos IV, su hijo,
Fue nombrado capitán general del Reino de Guatemala en 1810. Y ante las revueltas que estaba provocando los movimientos independentistas en México de 1810, Bustamante organizó, junto con el grupo de los Aycinena, que son básicamente los antecesores de los Valladares Molina de ahora, un cuerpo de voluntarios de Fernando VII, así se llamaba, una especie de organismo paramilitar parecido a la G2 que se encargaba de la represión. De tal manera que confrontó violentamente todo movimiento independentista, y los movimientos en Guate iniciaron aproximadamente como en 1813 con la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Borromeo, y luego aparentemente con todo este grupo de intelectuales reunidos en la universidad y luego reunidos en el colegio Belén para señoritas. Uh, había espías ahí, y entonces fueron denunciados, y inició ese movimiento que terminó con represión, violencia, asesinatos, pena de muerte, cárcel y exilio. Y para 1818 la sangre había corrido en Guatemala, y cuanto a que no se miraba que esto fuera a mejorar, Bustamante y Guerra fue destituido y regresó a España. Triste final por lo que nos hizo. Regresemos a 1800 y estamos en 1880. Bueno, antes de 1880, y es que en el año 1773 hubo un terremoto fuerte en Guatemala, y Landívar escribió un manifiesto, y lo escribió en forma de poesía. Es que Landívar tenía una fuerte influencia de Virgilio, pero en mi opinión la influencia más fuerte era de Tito Lucrecio Caro, en el que Virgilio lo que narraba eran historias, cuentitos, pero Tito Lucrecio Caro hacía básicamente denuncia, y además hacía cosas como poemas pedagógicos. O sea, decía las cosas que quería decir en forma de poesía para ser entendidos. Y Landívar es expulsado de Guatemala y se va a México, y finalmente termina sus días en Bolonia, junto con todos los jesuitas del mundo que fueron expulsados por el rey, creo que es Carlos III. Y escribe un texto de historia natural de Guatemala que le llamó Rusticatio Mexicana, y cometió el terrible error de escribirlo en latín, y el más terrible error de escribirlo en forma de poema, de tal manera que su problema mayor fue que nadie de la gente a la que le correspondía leerlo lo leyó. O sea, para los alumnos, si quieren publicar, por ejemplo, un trabajo importante, no lo vayan a publicar en español, y menos lo vayan a publicar en Guatemala. Tienen que hacer una publicación en una revista que tenga impacto, una revista de amplia difusión. Básicamente eso fue lo que hizo Rafael Landívar. Y Rafael Landívar, por otro lado, tampoco parecía haber estado al tanto de los trabajos de Linneo, y básicamente su trabajo fue una respuesta a las lecturas de Buffon, del conde de Buffon, de su libro, de su enciclopedia de historia natural. Así, Landívar tiene en su libro, en 2 diferentes ediciones, una serie de cantos o poemas sobre los lagos, el volcán Jorullo, que lo describe con mucho detalle, cataratas, el cultivo, la descripción completa del cultivo de la grana y del caracol, y de la extracción del púrpura del caracol, la descripción completa del cultivo del añil, algo sobre los castores del norte de México, sobre las minas de plata y oro en Guatemala, y particularmente lo que nos interesa, una descripción completa de muchas aves, de aves que ahora están extintas o extirpadas, de fauna silvestre, y otras cosas que son menos relevantes para nosotros, que es como ganadería, rebaños, azúcar, y de hecho él describe cómo son los trapiches en Guatemala. Así que Landívar hizo una cosa extraordinaria, escribió un libro de historia natural, lamentablemente lo escribió en forma de poema, nadie lo leyó, y tan nadie lo leyó que Landívar describió
el volcán Jorullo, el nacimiento, la forma, toda la estructura del volcán Jorullo, 23 años de que lo hiciera el barón Humboldt. Y recuerden que el barón Humboldt hizo famosísima la descripción del volcán Jorullo, con una diferencia, y es que Humboldt no publicó en latín, Humboldt publicó en francés, un idioma que la gente culta gustaba de conocer y no tanto latín, por lo menos en esa época. Y entonces nos topamos con que a finales de 1795, bueno, un poco antes, ocurre una expedición que es probablemente la expedición más importante al Reino de Guatemala. Va de 1795 a 1799 probablemente. Y es que por el año de 1786 llegó una solicitud, aquí tengo las fotografías que yo mismo tomé en el Archivo General de Centroamérica. Estas solicitudes lo que decían es que España estaba pidiendo que se enviaran especímenes planchados de árboles y plantas medicinales y otras especies que sean importantes que se encuentren en Guatemala. Y luego vino una segunda nota diciendo que también se incluyeran animales y tenía ahí todas las indicaciones para prepararlos. ¿Quién iba a preparar eso y quién lo iba a pagar? ¿Quién lo iba a pagar? No decía, pero aparentemente tenía que pagarlo el gobierno de Guatemala. ¿A quién los iba a preparar? Pues no teníamos a quién los preparara, entonces se nombró al doctor Felipe Flores. Todos recordarán probablemente al doctor Felipe Flores de la escuela primaria por sus muñecos de cera. Estos que eran, según Morel, muchos años más tarde, eran unas cosas horribles. Entonces el capitán general nombró a Felipe Flores para documentar las especies de flora y fauna. Empezó a hacerlo, pero no lo hizo muy bien. De hecho, no lo hizo. ¿Y por qué Flores? Porque Flores se había hecho famoso con la epidemia de viruela del año 1880. Ah, el joven estudiante, bueno, ya recién graduado, doctor José Felipe Flores, propuso la utilización de vacunas para tratar la epidemia de viruela en el año 1880. A todos los profesores de la Universidad de San Carlos obviamente se rieron de él, hicieron todo tipo de burlas y lo encaminaron a dejar de estar pensando en estupideces. Flores estaba leyendo la literatura reciente y sus profesores ya no leían porque ya eran profesores, no estaban ni actualizados. Entonces Flores insistió, recopiló toda la literatura que podía utilizar, desarrolló sus propias vacunas. El capitán general se lo permitió. Dijo, bueno, ¿qué perdemos? No les va a pasar mucho, o si se mueren, ya están por morirse. Y logró pasar de pústulas así grandotas a una reducción en las pústulas y una reducción en la enfermedad de la viruela. Y entonces, fue el éxito del mundo, era el mejor doctor de todos los tiempos. Y sus profesores decían, es mi alumno, él es mi alumno. Uh, Flores lamentablemente después se fue a España viviendo a costillas del gobierno de Guatemala y la Universidad de San Carlos y ya nunca regresó. Uh, Como Flores no cumplió con su encargo, la expedición seguía en marcha y es que había ya establecido una expedición que se llamaba la Real Expedición Científica a la Nueva España, que había empezado en 1787, terminó en 1803, y de esa expedición se promovió una nueva expedición, una nueva pequeña expedición, que es la llamada por Arturo Taracena como la Expedición Científica del Reino de Guatemala. Esta expedición científica estuvo a cargo del mexicano José Mariano Mociño, que ustedes deben recordar, y del español doctor José Longinos Martínez. Inicia en la Ciudad de México y recorre hasta Costa Rica. El mayor énfasis fue en Guatemala. Interesante que ambos, Longinos y Martínez y Mociño, toman rutas distintas. Existe la sospecha, y eso es otra vez solo chisme, que no se tragaban. Longinos y Mociño no se tragaban, no se caían bien. Entonces, la idea de Longinos fue, hey, yo me voy por otro lado y tú te vas por otro lado y así abarcamos más espacio, pero parece ser que era que no se tragaban. Pero no me crean, solo es chisme.
Entonces empezó en la Ciudad de México. Longino se vino por el sur, por Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, y llegando a San Cristóbal las Casas, y por San Cristóbal las Casas toma hacia Comitán y sube las montañas en Huehuetenango. Entonces se viene por Jacaltenango, Santa Ana, Huista, toda la región de los Huista, creo que también Todos Santos. Finalmente llega a Quetzaltenango y por último a Antigua Guatemala, y de ahí de Antigua Guatemala, que pasó un ratito, se viene a la ciudad de la Nueva Guatemala. Y luego ya hacen viajes a otros lados. Mientras tanto, Longinos se vino por Veracruz, tomó el camino por agua, luego Coatzacoalcos, el istmo de Tehuantepec, y luego se vino por todo Soconusco hasta llegar a Tapachula, y de ahí a Escuintla y la ciudad de Guatemala. ¿Qué pasó acá? Entonces, Mociño viene a Guatemala y hace una tremenda práctica, una tremenda investigación de tipo práctico. La sociedad de intelectuales le solicita que investigue por qué tenemos problemas en la producción de añil, por qué tenemos problemas en la producción del gusano de seda y no sé qué otras cosas. Y finalmente él se dedica muchísimo tiempo, y también de la pólvora, creo, sí, hace algo de la pólvora. Uh, Se dedica a hacer mucha investigación práctica, con lo cual termina haciendo tratados que son publicados inmediatamente en Guatemala, y que son tratados que funcionaron durante la mayor parte del siglo XIX para el cultivo de la cochinilla principalmente. Y Mociño es bien recordado porque el quetzal lleva su nombre como epíteto específico. ¿Se recuerdan? Pharomachrus mocino. Ocurre que había una colección, cuando Mociño se retiró, había una colección de cajones que había encontrado el señor Sea, de un montón de colores, y ahí lo que sobresalía era el Quetzalcoatl, que estos parece habían sido tomadas de Purulá. Creo, parece que los tipos vienen de Purulá. Acá tenemos una imagen, un par de imágenes de los recibos de los pagos realizados a mocillos en la Mociño, en la Nueva Guatemala de la Asunción, incluyendo los descuentos por muchos pesos que tenían. Tal vez es irrelevante, pero solo para que vean cómo es la firma de Mociño, porque él firmaba Mociño con Z, no con C como lo usamos nosotros. Y luego acá aparece también la firma del pintor que acompañaba a Mociño, un gran pintor, Vicente de la Cerda. Por el año de 1790, el español José Longinos Martínez había inaugurado en México el primer gabinete de historia natural del Nuevo Mundo. Y este gabinete de historia natural era un gabinete era como un museíto, pequeño museíto, un cuarto largo, con muchas curiosidades del Nuevo Mundo de México principalmente. Entonces, tenía experiencia y era algo que le gustaba. Aquí tenemos a Longinos y acá tenemos a Mociño tratando de establecer ese gabinete. Imagínense lo mismo en Guate. ¿Por qué? Cuando llegó, Mociño se pone a trabajar fuertemente en el establecimiento de un pequeño museo de historia natural. Ese pequeño museo de historia natural de inauguración fue dedicada a la Virgen de la Asunción, fue inaugurado el 9 de diciembre de 1796, y en ese momento también se aprovechó para hacer exámenes a los bachilleres en filosofía Pascasio Ortiz de Letona y don Mariano Antonio de la Rave. Y estos estaban muy bien instruidos en botánica y zoología. El examinador estaban preparados por don José Longinos Martínez, pero el examinador fue Mociño, y Mociño fue bien duro en el examen, y los chavos salieron bastante bien. La descripción del acontecimiento está detalladamente narrado en la Gaceta de esa época. Tenía mucho interés. O sea, era un evento extraordinario para el país. Entonces, el gabinete de historia natural, el pequeño gabinete, era algo parecido a esto. No es porque no hay foto de la época, ni dibujito.
Entonces no se conocen imágenes de ese museo, pero es lo que se llamaría un gabinete de curiosidades. Y aunque sí se describen cosas, por ejemplo, una enorme bola de pelo de gato, de esos, que no se sabía qué eran esos pelos de gato, que a veces también tienen los leones que se tragan, no sé qué es lo que pasa, pero tragan pelo y luego lo escupen en forma de grandes bolas y esas bolas les atribuían propiedades medicinales. Entonces mucha gente llevó sus especímenes, se dieron premios a la gente que llevó los especímenes mejor preparados y la inauguración fue un éxito y pues gustó mucho en Guatemala. Ya sabe cómo son los chapines de curiosos. No es que les guste hablar, pero sí les gusta abrir la boca. Como resultado de la expedición científica al Reino de Guatemala, primero, se prepararon estudiantes de la Universidad de San Carlos en botánica y zoología modernas, contemporáneas para la época, o lineanas, digamos. Segundo, Moceño elaboró la flora de Guatemala, la cual tenía 526 especies, pero fue publicada por primera vez en 1792, esos españoles. Y colectan algo de material que todavía persiste en el Museo de Madrid, pero además 2000, por lo menos 2000 dibujos de flora y fauna de Guatemala y de parte de lo que no es Guatemala, actualmente Guatemala. Estos son los parte de los hermosos dibujos realizados por los dibujantes de esa expedición. Y cuando Mociño regresó a España, que tuvo problemas en España, prestó parte de esos dibujos, no parte, prestó los 2000 dibujos a De Candolle. Y luego, cuando ya le permitieron regresar a España, Mociño le pidió a De Candolle que le devolviera los dibujos. Y como De Candolle es típico guatemalteco, De Candolle en Ginebra no había sacado copia, o sea, no había sacado fotocopia, entonces le habló al alcalde y el alcalde organizó a los pintores de ahí la cosa más hermosa del mundo. Eh, las señoras pintoras se reunieron y por turnos se dedicaban a copiar y a pintar todas las figuras de Mociño, de tal manera que hay una copia exacta de todas las obras de todos los dibujos de la flora de Guatemala en poder de Candolle, con lo cual describe todas las especies porque Mociño ya no lo hizo. Entonces vemos que hay cosas de Guate que son de Mociño y todas dicen de Candolle, de Candolle, de Candolle. También a la expedición hizo colectas de animales y algunos dibujos de organismos que son como esta, que es ¿cómo se llama esta cosa? Ay, Vasconcelosi. ¿Cómo es que se llama? Bueno, es una cosa que creo que es endémica de Guate. Algunos ratones, estos dibujos algo feos, pero estos dibujos son hermosos y casi exactamente iguales a como uno los vería en vivo. Una cosa que me gusta a mí muchísimo es que es la primera vez que se hace un dibujo de un Megasoma elephas de Guatemala, cosa que no se había hecho jamás y no existía ningún dibujo. Básicamente es la primera acuarela de Megasoma elephas de Guatemala de esa expedición. Entonces, el epílogo de la expedición científica del Reino de Guatemala. Pues, como había muchas intrigas, pero sobre todo paranoia por el movimiento de la Revolución Francesa, por la independencia de los Estados Unidos y por los movimientos independentistas en Latinoamérica, los reyes españoles estaban, pero estaban mal. Entonces decidieron terminar con la expedición y Longinos fue llamado a México y enfermo probablemente de tuberculosis, tuvo que partir, no le quedaba otra, no quería, pero tuvo que hacerlo y aparentemente murió en el norte de Petén. Luego, Mociño fue llamado a España, regresó y en España obviamente fue encarcelado primero porque era mexicano y los mexicanos eran revolucionarios, se supone. Y posteriormente fue exiliado a Francia, que fue cuando prestó todo su material a De Candolle. Y ya cuando le dije permitieron regresar, murió en Barcelona y todas las 2000 figuras de Mociño desaparecieron hasta que fueron encontradas en los años 90 en
Alguien los encontró en su casa y los vendió a una institución en los Estados Unidos, Carnegie Mellon, y ellos lo tienen en propiedad, que están bien cuidados, ¿verdad? Pero acceso a esos dibujos es difícil, aunque hay una publicación en CD de los dibujos. Y le tiene un costo aproximadamente como de $100 utilizar los dibujos de Moziño para cualquier publicación que uno quiera hacer. Yo ya hice eso. O sea, ya pagué los $100. Y por otro lado, el diputado José de Sea, que era diputado de las Cortes de Cádiz, encontró esos baúles de Moziño antes de 1808 y recuperó los especímenes de Quetzal y se los regaló al biólogo mexicano Ignacio de la Llave. Entonces ahí fue cuando Ignacio de la Llave encontró esa cosa y lo describió como una nueva especie en un periódico en México. Le puso Pharomacrus mocino y por eso dice de la Llave, que es el autor de la especie. Esto es demasiado triste y se imaginan qué hubiera pasado si la flora de Guatemala y la zoología de Guatemala se publica en 1805. Luego ocurre la independencia de Centroamérica y posterior a la independencia de Centroamérica, entonces empiezan a venir nuevas expediciones. Expediciones tanto en el sentido práctico utilitario de ver qué hay para saber cómo usarlo, como en el sentido científico para fortalecer los museos victorianos y además una buena cantidad de espías. De estas, la primera importante es la misión científica a México y América Central por los franceses. Enviaron una buena delegación de franceses que estudiaron flora, fauna de Centroamérica y México, y también la geología de Centroamérica y México, particularmente con la geología de Guatemala y El Salvador, que sonaba de lo más interesante para ellos. Esto fue desarrollado a partir del año 1832. ¿Qué queda? Queda que el investigador Marie Fermín Bucurt colectó especies importantes como Incilius bucurti. Bueno, no la colectó y se la dedicaron a él. Es un sapo. Radus bucurti, se lo dedicaron a él. Ese es un cangrejo. Y además, esta era la Abronia vasconcelosi, se me había olvidado. Y describió Abronia vasconcelosi, esta cosita que le llaman lagartija o dragoncito, no sé cómo el dragoncito verde, que aparentemente es endémico de Guate. No estoy seguro. Y además, Bocurt fue contratado por el gobierno de Guatemala para tareas de tipo científico en el país y para docencia. Por otro lado, también apareció por acá Arthur Morelet, que hizo una expedición desde Veracruz hasta Guatemala y toda Centroamérica y recolectó algo muy importante. Recolectó el espécimen tipo de Cocodrilus moreleti en el lago Petén Itzá. Se lo dedicaron a él, Cocodrilus moreleti. Y también recolectó en Cobán, me parece, a la Lignis moreleti, una especie de ranita, la ranita verde de ojos oscuros, que la dedicaron a él. Morelet tiene un libro, si lo quieren leer, sobre su journal, pero está bastante novelado y resulta que todas las indígenas se morían por él y quedaban llorando cuando él decía que no quería ser su novio, cuando se iba de cada aldeíta en la que estaba trabajando colectando. No lo creo. Y también aparecen los civilizadores, los alemanes. Ellos ya saben cómo son los alemanes. Y particularmente importa este tipo, Carlos Zapper o Karl Zapper. Hay otras personas alemanes que estuvieron en Guatemala muy importantes porque eran estudiantes de la universidad en Berlín y que llegaron a Guatemala porque Guatemala les ofrecía tierra gratis e indígenas gratis para trabajar en el cultivo del café. Dentro de ellos está Francisco Sarg, que era estudiante de la universidad en Berlín, estudiante de un profesor que estudiaba escarabajos del grupo de Pasálidos, un grupo que a mí me gusta mucho. Y entonces le estuvo enviando escarabajos durante todo el tiempo que estuvo en Guatemala. Y Zapper, Sargi tiene una especie que le escribieron a él, que es Oilius Sargi, que la recolectó en Purulá. Entonces recolectó muchos especímenes entre Purulá y Cobán. Y los otros que estuvieron colectando en San Marcos, por San Rafael Pie de la Cuesta, los otros alemanes, Riedel, por ejemplo.
Y de ese material quedó en el Museo de Berlín, en el Museo Senckenberg, del que está en el Museo de Berlín. Mucho se perdió, quedó medio deteriorado por la Segunda Guerra Mundial. Y lo que está en Senckenberg todavía hay que ir a revisarlo porque solo dice Guatemala y no tiene mayores datos, pero si uno sabe quién lo colectó, entonces puede saber exactamente de dónde viene. Pues, Carlos Zapper importa, pero Carlos Zapper era geólogo, que tiene que ver con la biología. Tal vez un poquito. Ah, Carlos Zapper recorrió todo el país a pie y tenía tan buen ojo y era tan detallista que terminó elaborando el primer mapa de la vegetación de Guatemala. Y yo tengo este mapa en mi casa en grandote. Y es un mapa que si uno lo compara contra el mapa de la Cruz de zonas de vida de Guatemala u otros mapas que no existen de vegetación, se da cuenta de que demonios está demasiado bien hecho, está casi perfecto y probablemente mejor ajustado que lo que tenemos actualmente. Ah, les dije que se trasladaba a pie. No, no se trasladaba a pie. Este es el dispositivo este es un niño que él contrató y este es el dispositivo que usaba él para que el niño lo cargara en su espalda para transportarse por toda Guatemala para hacer sus estudios de los cuales ahora estamos orgullosos. Ah, en términos de chapines, los chapines iniciaron sus trabajos a partir de 1864. Esos son trabajos bastante bien documentados porque trataban de saber qué era lo que había en cuanto a diversidad. Entonces vamos a hablar de una persona que es un poco tangencial, que es el doctor José Luna y Arbizú. Y ustedes lo recordarán porque el doctor José Luna y Arbizú es ese cuadro que nadie sabe quién es, que está en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y que a veces está en un lugar, a veces está en otro lado y termina desesperando a la gente que lo ve y ni siquiera sabe quién es. José Luna y Arbizú recolectó un espécimen de lagartija más o menos por el rancho, un poquito como a 500.000 metros, que se lo dio a Bocurt, que estaba en Guate, ¿recuerdan? El Fermín Bocurt. Y Bocurt le dijo: "Ah, esa es una especie nueva", como cuando le llevan a ustedes una lagartija a un famoso herpetólogo de Guate y le dice: esta es nueva, con seguridad es nueva. Y si era nueva, le puso Celoporus lunae en honor a él. Eso es lo que tiene que ver con diversidad. Pero el doctor José Luna y Arbizú es bien famoso y por eso está en la biblioteca de la facultad. Y es que fue profesor de la facultad, pero en el año 1850 introdujo la anestesia. Él estudió medicina en París y en París empezaron a usar la anestesia y entonces introdujo la anestesia agarrando a los alumnos de la fac. ¿Cómo se llama? Los seleccionaba al azar o les pedía que por favor fueran a su casa, usaba cloroformo y hacían los experimentos con ellos, primero con alumnos en buen estado de salud para saber cuánto duraba el estado de la anestesia y los alumnos contaban todas sus historias posteriormente hasta que encontró que el uso de cloroformo era seguro para operar, entonces ahí ya se instauró. Pero por otro lado, como era alguien graduado de la facultad, entonces era bien pilas. Eh, y además tenía todas las nuevas ideas de antisepsia aprendidas en París. Por lo tal, fue nombrado para contener la epidemia, otra nueva epidemia, la epidemia de cólera morbus que estaba azotando Guatemala por el año 1850. Entonces acá escribió todas las directrices que debía usar, tanto las estructuras del gobierno de medicina como los propios pobladores para contener esa epidemia y logró contenerla, que eso es lo extraordinario. Pero por el año 1864 también, por esta época, se inauguró el Museo de Historia Natural de Guatemala. Es el primer museo nacional porque ya era de la República de Guatemala, ya independiente de Centroamérica. Y esto fue presentado el 28 de diciembre de 1865 a la Junta de Gobierno, pero en el 64 se inauguró. Y no solo se inauguró, sino que se nombró al primer curador del museo con atribuciones reales y con un medio salario de curador de museo. Este está donde está ahorita ¿cómo se llama?
el Congreso de la República, en la 9ª Avenida, 9ª Calle. Y este es el interior de ese museo, el cual con el tiempo, bueno, se destruyó y construyeron una cosa que nada que ver, que contenía animales y ahora, en cambio, también. Estos eran los animales que contenía en esa época. Básicamente era un museo enfocado en zoología y un poco en geología, algo de paleontología y otro poco de arqueología. Entonces, varios de los especímenes de la sección de zoología que estaban en ese museo las pueden todavía ver ustedes si se acercan o si el tiempo en algún momento lo llega a permitir en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos. Son los mismos especímenes que están en esta fotografía, son los mismos especímenes que la historia ha visto durante tanto tiempo. Al derogarse la existencia de este museo, creo que fue Gusto Rufino Barrios, y establecerse las unidades facultativas, la universidad dividida en unidades facultativas, el museo pasó a ser parte de la Facultad de Ciencias Médicas y Farmacia y posteriormente en 1918 al dividirse Medicina de Farmacia quedó exclusivamente para la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. Una persona muy importante ligada a este museo que fue el primer curador y como dice acá era Luna, era primo del otro José Luna. Fue el licenciado Juan José Rodríguez Luna, que tuvo por contribuciones desde el año 1864 hasta el año 1915, pero publicado en 1920. A él le dedicaron especies, múltiples especies, no solo dos, como está acá, Oteucus rodriguesi, este es el holotipo, una plantita que antes se llamaba Auya rodriguesi, colectada en su finca en Antigua Guatemala, la finca Capetillo. Y esta es una acuarela de su finca Aceituno, de donde recibía a los extranjeros que venían a colectar a Guatemala. Esta finca Aceituno es actualmente lo que ustedes llaman Mariscal Zavala y Metro Norte, Hiperpaís de Metro Norte y Petronorte. Estas son las publicaciones porque es importante Rodríguez, porque no solo publicaba en Guatemala, publicaba en el extranjero. Esto es una nota sobre la vegetación de Guatemala, describe la vegetación de Guatemala, pero fue publicado en el año 1920, ya había muerto. Creo que murió en 1917. Y de ese boletín de la Sociedad Botánica de Francia, esta es mi letra, porque no decía acá y yo quería que ustedes lo vieran. Y luego este catálogo de peces de la fauna de Guatemala, publicado en una revista científica, creo que de San Salvador. Y luego tenía catálogos que publicaba las tipografías de Guatemala, tipografías Nacimiento y tipografías Sánchez y de Guise. Este es el catálogo de los mamíferos y este es un trabajo que es más bien una especie de producción de divulgación popular, de animales que la gente cree que son peligrosos pero no lo son. ¡Ey, demonios! Estos trabajos fueron publicados desde 1894 y todavía la gente sigue pensando cosas parecidas. Como que tenemos que influir un poco más. Y este señor Rodríguez Luna tenía comunicación con científicos de todo el mundo. Acá es una carta que le mandan en 1894 del Museo de Bélgica y esta es una carta que él mandó al Museo de Londres a Osbert Salving. Y otra persona que parece que fue importante, pero dramáticamente tuvo una vida con un final dramático, fue don Carlos Nocedo. Don Carlos Nocedo publicó trabajos sobre esquistocerca, sobre la langosta migratoria, que no sé por qué le llaman langosta voladora. Es decir, solo para diferenciarse de la langosta que es acuática, supongo que la nadadora, la voladora, pero básicamente hay varios tipos de langostas y hay langostas que son migratorias y langostas que no son migratorias y estos del MAGA como que fallan. Y propuso el establecimiento de un organismo internacional de Centroamérica, una liga contra la langosta que más adelante pudiera contar con la adhesión de naciones al norte y al sur del continente para controlar la langosta, que es básicamente la razón del origen del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA.
Este señor, que era entomólogo, también químico y astrónomo, tenía un laboratorio en el segundo nivel de su casa, que está ahí por donde está la maga. Si saben a lo que me refiero, está por ahí. Apareció un cadáver atrás de su casa, como en 1920. Y cuando vieron el cadáver, siguió las pistas el policía y llegó a que lo habían lanzado desde su casa, desde la casa del señor biólogo Carlos Nocedo. Y entonces apresaron al señor Nocedo, que fue un escándalo, ¿va? El médico, el gran entomólogo en el bote por matar a dos personas, a un niño y una niña. Mató a esta señora, Brígida Ardón, y a su hijo Antonio Valdés. Decían que aquí tenía cantidad de venenos y además cantidad de anestésicos con los cuales los había matado. Y resultó que al final lo había matado su conviviente, que era la señora de la señora del interior, una señora indígena que se llamaba Águeda Noriega, que apenas hablaba español. Con ella tenía 3 hijos. Y él no dudó en deshacerse de la situación. Y entonces apareció un tremendo médico forense, el médico forense más importante de todos los tiempos en Guatemala. Y como la persona tenía que cargar el cadáver de la doñita, que era bien pesada, y lanzarlo al otro lado, eh, y la doñita esta era bien bajita comparada con él. Ah, le hizo una prueba con mecánica de esfuerzo y dijo ante la prensa el famoso médico forense, esta señora tiene tal potencia como las levantadoras de pesa de las repúblicas alemanas. Es extraordinario, nunca había visto nada parecido a eso, entonces al bote directamente. Ah, entró, se fue a la cárcel y tuvo un intento de fuga, se supone, y murió en el intento de fuga. Ah, lo que le llaman ley fuga, ¿no? Y el señor no sé, entonces ya salió libre. Y al salir libre, ahí fue lo trágico, llegó a su casa y entrando a su casa estaba cuando llegó el hijo de la señora asesinada, uno de los hijos de la señora asesinada, y le disparó en la cara. Y ahí se acabó la historia. Triste del entomólogo que fue el origen de Oirsa. No deberíamos olvidar al doctor Rodolfo Robles, que fue primer decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, pero además que descubrió la enfermedad de Robles, aunque no le llamó mi enfermedad, sino que era filariasis, una filaria transmitida por moscas negras que afecta a los ojos y termina dejando ciegas a las personas y ya lo habían descubierto antes en África. O sea, él también había estudiado en Francia, una persona muy importante. Y entonces llegamos al punto de los ingleses, y es que los ingleses hicieron el trabajo más importante que se haya hecho de toda la diversidad de Guatemala entre 1886 y 1915, y se trata de la biología central y americana. Osbert Salvin vino a Guatemala a mediados del siglo XIX con la intención de buscar una planta, una palmera de la cual se podía extraer cera, que es una cera que se utilizaría para producir candelas industrialmente. Llegó, encontró la planta, vio lo que le podía producir, pero no le funcionó para sus planes de industrialización. Entonces se dedicó a recorrer el país, entonces aquí lo que hacía era que tomaba un termómetro, ponía a calentar agua, iba en diligencia y a cada uno de estos sitios tomaba el termómetro, la temperatura, cuánto tiempo tardaba y finalmente tenía el valor barométrico de altitud y así pudo recorrer muy bien Guatemala y tenerla bien organizada en cuanto a valores de altitud. Esta es su libreta de campo. Y posteriormente Osbert Salvin le dice a Frederick Goodman, mire, Aguate es bien interesante, es más interesante de lo que tenemos pensado y ¿por qué no hacemos una expedición a Guatemala? Goodman le dijo, está bien, porque tenía dinero, está bien, necesitamos un poco más de financiamiento, pero ¿por qué no lo hacemos desde México hasta Panamá? Y les pareció genial. Y entonces contrataron colectores y ellos mismos vinieron a colectar, estuvieron por lo menos, Salvin estuvo por lo menos en Guatemala 4 veces. Y producto de su trabajo es
La biología central y americana, zoología, botánica y arqueología, editada por Frederick Duncan Goodman y Osbert Salvin. En el volumen introductorio es el último que aparece desde 1915 con este tipo de trabajos y estas bellas ilustraciones pintadas a mano. Dentro de ellos, el colector que más trabajo tuvo, pero fue un colector que estuvo bien pagado, fue George Charles Champion, quien era un colector extraordinario, y él sí recorrió a pie y en mula, junto con 12 campesinos, las tierras de Guatemala. Tiene por lo menos tiene al menos 36 localidades precisas de trabajo en donde colectó de todo tipo de organismos, principalmente insectos, y elaboró todo el volumen de Curculionoidea de la biología central y americana. Un trabajo bellísimo. Estos son unas cositas de 3, 4 milímetros, 2, 3 milímetros, y acá están preciosas. De la biología central y americana, desde México hasta Panamá, se conocen 340 sitios de colecta. ¿Saben? Guate, en Guate tiene la mayor cantidad de sitios, o sea, 128 sitios de colecta, pero corresponden solo a Guatemala. Y son lugares en los que actualmente muchos bosques han desaparecido, y habría que revisar el material. Por suerte, todos los especímenes de esta expedición se encuentran actualmente en el Museo de Londres. Principalmente hay algunos en otros museos, particularmente el Museo de París, y todos tienen sus típicas etiquetas que dicen BCA, como esta, BCA, o Biología Central y Americana. Y los sitios de colecta, Cobán, Verapaz, y el colector Conrad, y el nombre de la especie, que es lo que vemos. Este es un holotipo de un espécimen, de una especie que yo estoy estudiando. Estos son los datos y estos son las etiquetas de toda la gente que ha estado colectando, trabajando con este material. Son por lo menos 2, 3 personas que trabajaron antes que yo. Por suerte el material existe ahí, y actualmente el Museo de Londres está digitalizándolo para hacerlo un poquito más accesible para el mundo. O sea, si no, hay que ir a Londres. ¿Y qué pasó con los gringos? Pues los gringos estuvieron llegando a Guatemala desde mediados desde la segunda mitad del siglo XIX, pero intensificaron principalmente a principios del siglo XX, después de la construcción del Canal de Panamá. Ah, Hay varias personas interesantes, pero me gusta esta historia de William Strauss. William Strauss, por varias razones. William Strauss, que era de origen alemán, era una persona con una buena fortuna. Venía a Guatemala a colectar, y luego estuvo en Europa en un congreso mundial de zoología, y ahí regresó a Londres, y en Londres conoció a un ballet, ¿cómo se llama? Sí, un ballet. Una persona que le pareció tan interesante y tan atractiva que se enamoró de él y lo contrató para, para que trabajara para él de su ballet. Se lo llevó a los Estados Unidos, y luego con él salía a colectar a todos lados. Y colectaba, interesante, Strauss y Barnes colectaban en las vías del tren. Este es el ferrocarril de los Altos. Acá ellos podían entrar porque no son chaparros. Y todas sus colectas están en las vías del tren. Entonces uno ve los datos de colecta de Strauss y Barnes, así aparecen las etiquetas, Strauss y Barnes. Dice Cantel, Sunil, dice aguas amargas, y uno no tiene idea de qué es aguas amargas, pero si va tiene que revisar las guías de ferrocarril de la época para saber en dónde estaba y cuáles son las coordenadas precisas. Y colectaron una cosa importante, esta palomía, que actualmente es una plaga importante de aguacate, y por eso, por esta palomía y por otras razones, nosotros no podemos exportar aguacate a los Estados Unidos. Uh, Strauss perdió su fortuna con la Gran Depresión en los Estados Unidos, y se enfermó y se fue a vivir a la casa de Barnes. Barnes para esa época había hecho buenas inversiones, su ballet, y entonces se lo llevó y lo cuidó por el resto de sus días, hasta que tuvo la muerte en sus brazos, y creo que tuvo una vida bastante feliz. Es una bonita historia de amor, pero se sabe hasta hace muy poco por los prejuicios de la época, ¿no? A propósito de lo mismo, de los prejuicios de la época, recordemos a Stanley Stearman con los mismos prejuicios, pero Stanley estaba casado, perdón, Stearman estaba casado.
Stanley y Steiermark son las personas más importantes en cuanto al estudio de las plantas de este país. No hay botánico que se les compare, ni hay trabajo comparable al que ellos hicieron, particularmente porque era pionero. Es probablemente una de las primeras floras en el Nuevo Mundo y es la primera flora en Centroamérica. Recibieron por su trabajo la Orden del Quetzal, qué suerte que se la dieron tanto a Stanley como a Steiermark. Recibieron múltiples premios en los países de Centroamérica y en los Estados Unidos. Y sobresale Steiermark, él, porque es el colector que más plantas ha colectado en toda la historia del mundo. Tiene más de 132,000 especímenes de plantas colectadas. Y a raíz de eso, sus alumnos en broma le dijeron, hey, ¿por qué no lo presentamos para el récord Guinness? Y lo hicieron y se lo dieron, hicieron la revisión y le dieron, tiene un récord Guinness por el número de plantas colectadas y absolutamente nadie jamás lo va a superar. Además, Steiermark no se inventó los números de sus primeras, cuando empezaba a colectar, no se inventó los números de sus primeras plantas, ni le robaba las plantas a sus alumnos cuando estaban colectando. Colectaba sus propias plantas y esas son las que le ponía número y nombre. Otros jóvenes gringos muy importantes que son básicamente herpetólogos, y los herpetólogos son muy importantes. Nosotros casi siempre revisamos trabajos de herpetología, hagamos la taxonomía del grupo que sea. Pues influyeron, son muy influyentes y siguen influyendo muchísimo. Estos jóvenes que vinieron en los 60s y los 80s, él vino antes en los 40s, 30s, 40s. Lawrence Stewart, llamado Pancho Mataculebras, porque mataba culebras con su pistola calibre 45. Parece que no las agarraba como hacen todos los herpetólogos ahora, las agarran con ganchos con la mano y luego se las muestran a las chicas para que les tomen fotos y las chicas se emocionan con ellos. Él no era de esos. Además estaba casado. Se retiró en 1974, dejó todo en los Estados Unidos. Dice que cuando se retiró todo el mundo estaba como sopilote, porque estaba regalando todos sus libros y todas sus separatas y todo. Se lo vaciaron. Y se vino a Guatemala y vivió en Guatemala hasta que murió, porque se fue a los Estados para una operación y murió. Era la persona más importante, tenía su casa en Panajachel y la persona más importante en los 70s para venir a visitar era Pancho. O sea, toda la gente que venía a trabajar iba a la casa de Pancho y ahí les ofrecía normalmente un whisky, que era un whisky de este tamaño. Y, o sea, se la pasó bien. Otra persona, Jonathan Campbell, que vivió en Guatemala y estudió en Guatemala en el colegio americano, es digamos que alumno de esta escuela de Pancho Mataculebras y es uno de los herpetólogos más importantes en Guatemala. Y por supuesto David Way, que era un herpetólogo que en los 60s y 70s vino a Guatemala y también trajo muchos alumnos para estudiar anfibios, particularmente salamandras, y muchos de sus trabajos de salamandras que tienen que ver con diversificación y biogeografía surgen de su escuela y de sus alumnos. Pero, para concluir, debo señalar que el evento más importante para la biología de Guatemala fue la fundación hace 49 años de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese evento fue logrado gracias al tremendo esfuerzo y trabajo del licenciado Mario Dari Rivera, quien la fundó en el año 1971, creo que a finales de noviembre del año 71. Y el año entrante va a ser una gran fiesta, me imagino, porque son los 50 años de la Escuela de Biología, demonios. Se me había ocurrido que iba a ocurrir. Esperemos a ver qué dicen las autoridades. Tan importante que hay un día del biólogo en Guatemala, que es el 21 de febrero, que es el día de su nacimiento. Él estableció la primera área protegida formal en Guatemala, que era el biotopo del Quetzal, con lo cual inicia el sistema de áreas protegidas de Guatemala. Habían otros, pero eran por decreto y no reales. Y cuando fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue asesinado en diciembre de 1981 por razones que todavía se desconocen. Fue una tremenda pérdida. Para mí particularmente porque él era entomólogo de formación y era un buen entomólogo y buen taxónomo.
Cuando llegamos a estudiar a la escuela de biología, los profesores que quedaban era todos los que habían huido de la guerra y todos los que no habían huido de la guerra, no habían sido asesinados y con una formación realmente lamentable y me pesa decir eso a pesar de que son mis compañeros. Entonces todo se tuvo que construir a partir de nada. Entonces, las cosas han cambiado. Ahora ¿qué tenemos? Cosas buenas, destrucción de hábitat, reducción de poblaciones naturales, extinción y extirpación de especies, calentamiento global. Eso no es bueno, pero al menos tenemos, con base en la historia y el trabajo de nuestros compañeros, un mejor conocimiento de la biodiversidad de Guatemala. Pues tenemos compañeros que desde más o menos mediados de los 80 han estado recolectando, buscando información, teniendo especímenes, etiquetando flora, fauna, marina, agua dulce, terrestre, por todos lados, en diferentes áreas del conocimiento, muchísimas, y han logrado llegar a diferentes partes del país, reduciendo con eso los vacíos de información. Todavía falta muchísimo por hacer. Y gracias a ese trabajo que ha hecho la gente durante muchos años, estos antecesores que han estado colectando, algunos ya no tenemos que salir y tenemos ahora grandes posibilidades de trabajo, por ejemplo, con jóvenes trabajando con material que nadie está trabajando, pero ahí está, haciendo cosas extraordinarias que no se habían pensado que se podían hacer, pero se pueden hacer ahora, como que les dijera ADN o digitalización de especímenes. Acá tenemos la primera colección digitalizada hace algunos años, que es la colección de mamíferos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y actualmente hay una iniciativa, supongo que ustedes van a escuchar hablar de eso, sobre la digitalización de todas las colecciones. Pues tenemos especímenes de aves, de mamíferos, de especímenes en alcohol, tenemos insectos, tenemos jóvenes entrando a los herbarios y esa es una juventud en los herbarios que le da un tremendo potencial. Y tenemos otros herbarios que aunque no tienen mucho desarrollo, pues están ahí y están para ser visitados y tienen material que puede ser utilizado. Así que se han abierto nuevas áreas de estudio y en esas están metiéndose los jóvenes que se están graduando de las universidades. Nosotros realmente esperamos mucho de ellos. Particularmente esperamos que no se desvíen del camino como nosotros sí lo hicimos y esperamos un futuro mucho mejor, tanto para la conservación del país como para el conocimiento de nuestra diversidad. Gracias por su atención.